Para el caso de hoy tenemos que viajar hasta Fall City. Ubicado en Washington, Estados Unidos, según el último censo hecho en aquel lugar, la población apenas supera los 1.600 habitantes, por lo que es uno de esos lugares en los que todos se conocen entre sí, creando de esa forma un sentimiento de comunidad unida y cercana, en la que muy pocas veces ocurren hechos delictivos o crímenes. O al menos no pasaba nada terrible hasta el 21 de octubre del 2024, cuando en la casa de los Humiston ocurrió un multihomicidio, del que solo saldrían con vida 2 de los 7 integrantes. Así que hoy tenemos el caso de la masacre de la familia Humiston. Y sin nada más que decir, comencemos. Pese a que Fall City es un pueblo muy lindo y seguro, su ritmo de vida más bien tranquilo hace que prácticamente no existan muchos cambios en su población. En otras palabras, la gente no suele mudarse ahí y por eso mismo, cuando en 2018 se supo que una de las casas más lujosas de la calle Lake Road se había vendido, se empezó a vivir una especie de emoción generalizada en todos los habitantes, ansiosos por descubrir a la nueva familia que se mudaría a la casa ubicada en el número 7715. La casa de 4 dormitorios, 3 baños y más de 4.000 metros cuadrados en una propiedad de 2 hectáreas y media fue comprada en poco menos de $2 millones por Mark Humiston, un hombre de 37 años, originario de un pueblo igual de pequeño que Fall City, pero en Ohio, llamado Marion. Si bien no es mucho lo que sabemos sobre su niñez, sí sabemos que Mark no pasó toda su vida en Marion, sino que cuando tenía 9 años, en 1980, él y su familia se mudaron a Texas, en donde Mark terminó la escuela primaria y siguió con su educación en la secundaria de Colleyville, en donde formó parte de la banda musical tocando el trombón y tras un tiempo en la banda se convirtió en su capitán. Además de esta actividad extracurricular en el colegio, Mark también formaba parte de los Boy Scouts de Norteamérica, logrando alcanzar el título de Eagle Scout, el rango más alto dentro de esa organización, que solo puede alcanzarse después de obtener por lo menos 21 insignias de mérito antes de los 18 años, algo que Mark había superado con creces, convirtiéndose así en parte de ese 4% de los Boy Scouts que alcanzan aquel rango. El chico siguió participando de la organización hasta graduarse de la secundaria, cuando decidió centrarse en sus estudios terciarios en la Universidad Estatal de Texas, en donde estudió ingeniería eléctrica, graduándose relativamente rápido. Después de conseguir su título, Mark decidió independizarse y mudarse a Seattle, probablemente en busca de trabajo o porque simplemente quería empezar una nueva etapa en su vida. Aunque claro, mantuvo gran parte de los valores con los que sus padres lo habían criado, como por ejemplo, asistir a la iglesia de forma asidua, algo que no solo era importante para ellos, sino también para Mark, una persona sumamente religiosa y conectada con su fe. El mudarse a una ciudad completamente nueva por su cuenta implicó un cambio muy grande para él, quien decidió refugiarse en la iglesia que había escogido y utilizar además ese lugar para conocer gente. Fue participando de las actividades de la congregación que conoció a Sarah. A diferencia de Mark, Sarah, que había nacido el 17 de noviembre de 1981, era originaria de Seattle, donde había crecido junto a su familia. La edad no era lo único que compartía con Mark. Al igual que él, Sarah adoraba la música y aún más tocar. Siendo una niña, había aprendido a tocar el piano y la flauta, pero no se limitó solo a esos instrumentos. En la secundaria se unió al coro de jazz, donde, en vez de tocar el piano, empezó a cantar hasta graduarse. Pese a que le encantaba la música, Sarah tenía claro que no era viable hacer una carrera. Así que cuando terminó sus estudios secundarios eligió estudiar enfermería, una vocación que había soñado desde niña. Estudió en la Universidad de Washington, donde formó parte de la hermandad Chi Omega, que tiene como valores fundamentales la amistad, integridad, el servir a otros y también objetivos intelectuales, cosas que se alineaban con la personalidad de Sarah, quien fue de las más activas hasta el 2000, cuando finalmente se graduó. Al igual que Mark, Sarah provenía de una familia sumamente comprometida con su fe y su congregación, por lo que participaba de todas las actividades que se hacían en su iglesia, incluso cuando implicaba salir cansada de trabajar de la unidad oncológica del Swedish Hospital. Lamentablemente no tenemos todos los detalles de la relación entre Mark y Sarah, así que no sabemos exactamente cuándo se conocieron o cuánto tiempo estuvieron de novios, pero sí sabemos que se casaron el 12 de mayo del 2007, aunque no empezaron una familia de inmediato.
inmediato. Durante aproximadamente 4 años eligieron enfocarse en sus respectivas carreras, a la vez que empezaban a ahorrar para el momento de tener hijos, un deseo que tenían en común. Su primer hijo fue Andrew, quien nació 2 años después de que la pareja se casara. Durante un tiempo Andrew fue hijo único hasta que la familia creció nuevamente con el nacimiento de Benjamín. El nacimiento de su segundo hijo fue un punto de inflexión. Mark y Sarah querían tener una familia numerosa, pero para cumplir con ese sueño era necesario hacer un cambio en su forma de vida. Los dos tenían largas jornadas laborales y muchas veces sus trabajos exigían que dedicaran horas por fuera de su horario. Tras varias charlas, Sarah decidió renunciar a su empleo como enfermera para enfocarse en sus 2 hijos. Poco después de esa decisión, la pareja volvió a quedar embarazada y nació su primera hija, Brielle. Este fue el último bebé que tuvieron durante unos 4 años, un tiempo que probablemente se tomaron para adaptarse a su nueva vida. Según algunas fuentes, en esa época Mark consiguió un empleo significativamente mejor, aunque con mayores responsabilidades. Esto le exigió enfocarse más en su trabajo inicialmente, sin descuidar a su familia. Mark enfocaba todo su tiempo libre a sus hijos y esposa, pero era consciente de que no era el mejor momento para seguir agrandando la familia. Por ello, no tuvieron otro hijo hasta el 1 de mayo del 2015, cuando recibieron a Joshua. Finalmente, en octubre del 2017, nació Catherine, cuyo nombre fue elegido en honor al apodo de una de sus abuelas, a quien su familia llamaba cariñosamente Katie B. El nacimiento de Catherine marcó una nueva etapa en la vida de los Humiston. La casa en la que habían vivido hasta el momento en Seattle les quedaba definitivamente chica. Eran 7 personas viviendo ahí y aquello instaló la posibilidad de mudarse. Como no era algo que necesitaran hacer rápido, Mark y Sarah se tomaron el tiempo para buscar una casa que realmente les gustara. Naturalmente empezaron buscando en Seattle, pero después de varios meses, sin encontrar un inmueble que les gustara, comenzaron a considerar la posibilidad de mudarse fuera de la ciudad. Fue Mark quien propuso abandonar la ciudad para instalarse en un lugar más tranquilo, un pueblo pequeño como Marion, donde había crecido y vivido durante sus primeros 9 años de vida. A Sarah no le costó mucho aceptar la propuesta de su esposo, encantada con la idea de que sus hijos pudieran crecer en una comunidad más cercana, en vez de una ciudad enorme como la que vivían. Con la decisión tomada de abandonar la ciudad, el matrimonio empezó a buscar casas fuera de Seattle, lo que no fue algo sencillo. Estuvieron más de un año buscando hasta dar con la casa ubicada en el 7715 de Alice Road, en el tranquilo barrio de Lake Road. Construida en 1990, la casa de 4 habitaciones y 3 baños estaba más cerca de ser una mansión que una casa común y corriente. Entre sus comodidades estaba una hermosa chimenea en el living, acompañada por un enorme ambiente para la familia. El dormitorio inicial contaba con un lujoso baño en suite que tenía incluso un jacuzzi. Aunque obviamente todas estas comodidades eran un punto a favor, lo que más le gustó a los Humiston, incluido a los pequeños, fue el enorme patio trasero que tenía la casa, que culminaba en una zona boscosa, lo que a Mark y a Sarah les daba la sensación de privacidad y a sus hijos una sensación de aventura. Tras verificar que Falls City cumplía con las condiciones que buscaban, Mark compró la casa por aproximadamente $1,500,000 a sus dueños, una pareja adulta que llevaba viviendo allí más de 20 años. Finalmente los Humiston se mudaron en 2018 y aprovecharon para introducir otra serie de cambios a su vida, como por ejemplo que sus hijos dejaran de asistir a una escuela típica y en su lugar empezaron a estudiar en casa con Sarah. La noticia prácticamente no sorprendió a nadie de su entorno, ya que desde hacía unos años la pareja había expresado el deseo de que sus hijos no fueran educados bajo valores que no eran los suyos, por lo que educaran a sus hijos en casa era algo que muchos veían venir. Aunque los 5 niños Humiston no iban a la escuela como los demás, la familia estaba lejos de aislarse del resto de la comunidad, al menos al principio. Durante su primer tiempo en Falls City, tanto los niños como el matrimonio solían participar de las actividades organizadas por la comunidad. Era común ver a los niños andando en bicicleta por las calles de Lake Road, aunque no necesariamente jugaban con los demás o hacían amistades. Más allá de eso, todos sus vecinos describían a los niños Humiston como chicos educados y tranquilos. Al tratarse de niños, no es mucho lo que podemos decir individualmente de cada uno de ellos, pero hasta donde sabemos, a medida que van creciendo, Ben había empezado a desarrollar un interés en la música, por lo que alentado por sus padres, había aprendido a tocar el piano y la guitarra. Pero a su vez también le encantaba la robótica.
A menudo era considerado el más divertido de los hermanos y adoraba pasar tiempo con ellos, por lo que era común verlo fuera de la casa jugando con sus hermanos o bien armando cosas con sus legos, casi siempre robots. Joshua, el menor de los varones, admiraba mucho a sus hermanos mayores, por lo que varios de sus hobbies los compartía con ellos, como por ejemplo su gusto por los bloques de legos. Sin embargo, al ser un poco más chico que Benjamín, construir cosas solo lo entretenía por un rato, así que cuando se aburría, su elección siempre era la misma: saltar en el trampolín del patio, a menos que su madre estuviera encargándose del jardín. Si Sarah estaba haciendo algo allí, Joshua elegía ayudarla. Le encantaba tocar la tierra y pasar tiempo con su madre, algo que compartía con su hermana menor. Siendo la más chica, Katie era sin lugar a dudas la más consentida de los 5, pero eso no se debía solo a su edad, sino también a su personalidad. Pese a que era bastante pequeña, Katie tenía un carisma único. Su risa era contagiosa, por lo que era imposible estar enojado con ella. Andrew parecía ser un hermano mayor sumamente protector. Cuando los demás jugaban en la calle, era él quien los vigilaba y cuidaba, sin importar que estuviera entrando en la adolescencia. Su personalidad en principio no era distinta a la de sus hermanos. Se portaba de forma amable con vecinos y desconocidos. Estaba siempre dispuesto a ayudar o a colaborar con otros. Pero a medida que los años pasaban, Andrew empezó a comportarse de forma diferente. A diferencia de sus hermanos menores, a Andrew nunca le había gustado mucho la idea de no asistir a la escuela como la mayoría de las personas, y aquello empezó a reflejarse en su rendimiento académico. Para 2023 sus notas habían bajado radicalmente, pero en lugar de hablar con su padre, tras los motivos de ese cambio, Andrew empezó a aislarse de su familia. Dejó de pasar tiempo con sus hermanos, se negaba a participar de las actividades que se habían convertido en tradición para su familia, para en su lugar pasar todo el tiempo en su habitación. Hasta entonces, al ser el mayor, Andrew había tenido distintas responsabilidades en la casa, pero de un día para el otro se negó a cumplirlas, lo que motivó a sus padres a exigirle que regresara a comportarse como antes, pero el adolescente no les hizo caso. En los meses siguientes la situación empeoró. Sarah descubrió que Andrew estaba pasando mucho más tiempo del permitido en internet o jugando a videojuegos que ni ella ni su esposo habían aprobado previamente. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando, al revisar su historial, Sarah descubrió que su hijo mayor había estado mirando contenido para adultos. Aquello provocó una enorme discusión entre él y sus padres. Sarah se sentía incluso traicionada por su hijo mayor, decepcionada con la forma de actuar que Andrew estaba teniendo. La ex enfermera de 41 años empezó a demostrar lo decepcionada que se sentía de él, pero eso no provocó el resultado que deseaba. En vez de disculparse con ella o Mark, Andrew se aisló aún más de sus padres. Desde su punto de vista, la pareja sentía una especie de desprecio hacia él y por ese mismo motivo se fijaban en todo lo malo que hacía y demostraban mucho más amor al resto de sus hermanos que a él, quien hasta poco tiempo atrás había sido el único que ayudaba a su madre con tareas del hogar y todo lo demás. Cada vez más aislado de su familia y a su vez convencido de que no era querido, Andrew empezó a buscar una solución a sus problemas y la encontró buscando en páginas de internet, en especial en aquellas que hablaban de armas, escenas del crimen y suicidios falsos. Una macabra idea se había fijado en su cabeza y fue así como empezó a planear la solución a todos sus problemas. Después de varias semanas de planificar cada detalle, el 21 de octubre del 2024, alrededor de las 4:30 de la mañana, puso en marcha su plan. Mientras toda la familia dormía y sin hacer el menor ruido, el adolescente de 15 años salió de su habitación hasta la puerta principal de la casa. En un mueble ubicado cerca de ahí, su padre guardaba en una gunbox su pistola Glock de 9 milímetros. Para quienes no estén familiarizados con armas y una forma segura de guardarlas, una gunbox es básicamente una caja que se parece mucho a un maletín o una caja de herramientas, especialmente pensada para guardar de forma segura armas de fuego. Y es que, a diferencia de una caja de herramientas cualquiera, las gunbox están pensadas para que no puedan ser abiertas por cualquier persona, sino por quien es responsable del arma. Algunas cuentan con registro biométrico, es decir, que se abren, por ejemplo, con la huella, y otras, como la que tenía Mark, dueño del arma, se abría como una caja fuerte, es decir, tenía un código. Para evitar cualquier tragedia, Mark había decidido que, además de él, solo 2 personas iban a tener el código: su esposa y Andrew. Esto era por si alguna vez necesitaba defender la casa, o a su madre o a sus hermanos. Obviamente Mark nunca imaginó que Andrew
iba a abrir la gunbox, no para proteger a su familia, sino para terminar con ella. Una vez que Andrew tuvo el arma en su poder, volvió sus pasos y entró a la habitación de Brielle, que entonces tenía 11 años. Como el resto de su familia, la niña dormía cómodamente en su cama cuando los pasos de su hermano le hicieron abrir los ojos. Si bien había despertado antes de que Andrew le apuntara con el arma, el shock hizo que no pudiera reaccionar antes de que Andrew le disparara por primera vez, hiriendo su cuello. En un intento de protegerse, Brielle subió una de sus manos como para tapar el siguiente impacto, que no demoró más que un par de segundos en llegar, atravesando su mano y quebrando varios de sus huesos en el proceso. Pese al espantoso dolor, el shock y sobre todo su edad, Brielle se dio cuenta que su hermano mayor no iba a detenerse hasta que estuviera muerta, así que en vez de gritar pidiendo ayuda, se dejó caer en la cama y contuvo la respiración, fingiendo así estar muerta. Después de unos segundos, Andrew pensó que estaba muerta, la dejó y se fue de la habitación bajando hacia el sótano, donde estaba esta enorme área familiar que por aquellos días servía de habitación para Joshua, Catherine y Mark, que dormía con ellos para acompañarlos. Tras bajar la escalera, Andrew vio primero a su padre, que estaba acostado en uno de los sillones. Sin mediar palabra y antes de que Mark se pudiera despertar, el adolescente apuntó y le disparó en el hombro izquierdo, lo que claramente despertó al hombre de 43 años, quien intentó levantarse sin éxito, pues apenas se había sentado cuando su hijo mayor disparó otras 2 veces. La primera impactó bajo su axila izquierda y el segundo impacto fue en la parte baja de su espalda, haciendo que cayera de inmediato al suelo, incapaz de ponerse de pie. Aún vivo, Mark intentó arrastrarse o alertar a sus 2 hijos menores, pero antes de que eso pasara, Andrew le disparó por 4ª vez, impactando en su cuello y provocando así una herida mortal, por la que se desangró en cuestión de minutos. Sin prestarle siquiera unos minutos de atención, Andrew se dio cuenta de que la menor de sus hermanas estaba acostada en el piso junto al sillón, y antes de que la niña de 7 años pudiera reaccionar completamente, el adolescente apuntó a su cabeza y disparó. La bala entró por uno de los costados de su cráneo y acabó de inmediato con su vida. Su cuerpo yacía sin vida junto al de su padre, que había intentado alertarle del peligro. Cuando los ojos de Andrew dieron con los del aterrado Joshua de 9 años, no se conmovió en lo absoluto. Con la misma frialdad con la que había disparado a 3 miembros de su familia, apuntó a la frente del niño y le disparó. La bala entró por esa zona y salió por la parte trasera de su cabeza, provocando que, al igual que su hermana menor, falleciera de manera instantánea. Andrew convirtió aquel sótano, donde su familia pasaba tiempo junta, divirtiéndose o relajándose, en una espantosa escena del crimen, pero todavía estaba lejos de terminar. Al sentir los disparos provenientes del sótano, Benjamín, de 13 años, se despertó y corrió rápidamente hasta allí para averiguar qué había pasado. El plan de Andrew estaba funcionando mejor de lo que había planeado, por lo que, sin moverse de al lado de los cuerpos de sus hermanos y su padre, levantó el arma y le disparó 2 veces a Ben. El primer tiro impactó en su mejilla izquierda, atravesando todo el tejido blando, provocando que su cara se desfigurara a causa de la herida. La segunda bala entró justo detrás de su oreja derecha y viajó en trayectoria diagonal hasta su cráneo, en donde quedó alojada. Fue este segundo disparo que acabó con la vida del chico de forma inmediata. Andrew había atacado ya a 5 miembros de su familia y había acabado eficazmente con la vida de 4, aunque él creía que eran los 5. Pero todavía le faltaba a su madre. Sarah dormía en aquel momento en la habitación principal de la casa cuando, al igual que a Ben, los ruidos de disparos la despertaron. A diferencia de su hijo, la ex enfermera no corrió hacia abajo para descubrir qué ocurría, sino que, siguiendo sus instintos, se encerró en el baño de la habitación y, sumamente aterrada, intentó esconderse junto al jacuzzi. Sin embargo, sus intentos por protegerse no servirían de nada. Apenas unos minutos después del último disparo en el sótano, pudo sentir como alguien entraba a su habitación y comenzaba a patear la puerta del baño. Andrew no iba a dejarla escapar, así que siguió forzando la puerta hasta que cedió y pudo entrar. No podemos saber si Sarah le rogó que no lo hiciera o intentó hablar con él, pero sí que el adolescente le disparó varias veces desde muy cerca. Una de las balas entró por atrás de su oreja derecha y salió a través de su mejilla. El golpe mortal acabó siendo el de la bala que entró por su sien izquierda y se alojó atrás de su ojo, provocando que Sarah se desplomara ya sin vida sobre sí misma en un enorme charco de sangre. Apenas habían pasado unos 20 minutos desde que la casa de los Hamilton se había convertido en un infierno, cuando el adolescente volvió al sótano para llevar a cabo una fase fundamental de su plan. Se acercó al cuerpo de Ben y con cuidado acomodó el arma que había usado en su mano, inculpando al menor de su macabro accionar. Hecho esto, subió
las escaleras corriendo a la planta principal de la casa y a las 4:55 llamó al 911. Con la respiración entrecortada y la voz temblorosa, anunció: "Le disparó a toda mi familia y se suicidó". Dado el estado de nerviosismo en el que el adolescente parecía estar, la operadora intentó tranquilizarlo utilizando distintas técnicas antes de preguntarle qué era lo que había ocurrido. De forma más tranquila, Andrew le contó que su hermano Benjamín, de 13 años, había empezado a dispararle a toda su familia y por eso él se había escondido en el baño del primer piso. Incluso dijo que creía que su hermano lo había hecho porque el día anterior sus padres lo habían descubierto mirando contenido para adultos. Agregó también que había salido del baño recién para poder llamar y que hacía aproximadamente entre 10 y 15 minutos que había escuchado el último disparo. Lo que no sabía es que a las 5:02 de la madrugada, el 911 había recibido otra llamada de Alice Road. Provenía de la casa de uno de los vecinos de la familia, Bradley Denise. Bradley, un tanto en shock, explicó que la hija de 11 años de sus vecinos acaba de tocarle el timbre, completamente llena de sangre y muy herida. Cuando le preguntó qué pasó, Brielle le contó entre lágrimas que le habían disparado a su familia y habían acabado con la vida de todos. Naturalmente, Bradley entró a la niña a su casa y llamó a las autoridades mientras intentaba averiguar más sobre lo que había pasado en la casa de los Humiston. En un estado de frenesí, provocado por los nervios e incluso el dolor, Brielle le explicó que Andrew le había disparado a ella y que para que no volviera a hacerlo había fingido estar muerta, mientras escuchaba los disparos en el resto de la casa. Cuando todo volvió a quedar en silencio y sintió como su hermano se encerraba en el baño de la planta principal, la niña juntó todas sus fuerzas y escapó de la casa a través de la ventana de emergencias, corriendo hasta el lugar más cercano, el hogar de Bradley Denise. El servicio de emergencias pronto notificó las 2 llamadas a la oficina de sheriff del condado de Kings, y unos minutos después varios móviles policiales fueron enviados a aquella casa en Alice Road. No respondían el llamado de una víctima, sino que iban a arrestar al culpable, o por lo menos al principal sospechoso. Cuando llegaron, Andrew los esperaba aparentemente afligido en la entrada de la casa y para su sorpresa quedó inmediatamente bajo arresto, por lo que fue trasladado hacia la oficina policial Sammamish Police Station, donde se le ofreció hablar con los detectives, pero el adolescente se negó rotundamente a hacerlo sin un abogado presente. Mientras Brielle era atendida por sus heridas en el hospital, la policía se encargó de analizar la grotesca escena del crimen que Andrew Humiston había dejado atrás. Los primeros cuerpos en ser descubiertos y también identificados fueron los que estaban en el sótano. El cuerpo de Mark yacía justo al final de la escalera, parcialmente sobre el de su hijo Joshua. El de Catherine, por su parte, estaba no muy alejado de los demás, pero más sobre el pasillo, mientras que el de Benjamín, supuesto culpable según Andrew, fue encontrado con un arma, una Glock de 9 milímetros, en la mano. Las manchas de sangre, la forma en que los cadáveres de los 2 más chicos y el padre habían sido encontrados, indicaban que fueron atacados mientras intentaban huir, o por lo menos llegar a las escaleras para subir. En un principio, teniendo en cuenta que Ben tenía el arma en una de sus manos y estaba un poco alejado de los cuerpos, más al centro de la habitación, todo parecía indicar que el niño de 13 años había disparado a su familia para después acabar con su vida. Pero esta suposición no duraría mucho. El cuarto cuerpo, el de Sarah, fue hallado en el baño de su habitación y a diferencia del sótano, la escena parecía de cierta forma más errática. Encontraron por lo menos un casquillo junto a la pileta, pero además la puerta del baño estaba claramente dañada. Con 2 testimonios contando historias distintas, los investigadores se centraron en primer lugar en el cuerpo de Ben. Antes de siquiera trasladarlo a la morgue, tomaron una muestra de sus manos con un hisopo para ver si existían rastros de pólvora, lo que era esperable si hubiera sido él quien accionó el arma. Y piensan que el culpable hizo muchísimos disparos, entonces no era que simplemente se podía lavar las manos y listo antes de morir, sino que tenía que estar cubierto de rastros de pólvora. El examen era bastante sencillo. Había ausencia de pólvora en las manos del joven. Este fue el primer indicio de que Andrew Humiston había mentido, pero no sería el único. La forma en que la sangre salpicó señalaba que los cuerpos habían sido movidos de su posición original, apuntando a una posible manipulación de la escena. Sin embargo, las sospechas se confirmaron con los resultados de las autopsias practicadas en los 3 días siguientes. En el informe de la necropsia al cuerpo de Ben, se corroboró que no se habían hallado salpicaduras de sangre en las manos del niño. Además de ello, se informó que en sus heridas de bala faltaba la típica quemadura que el cañón de un arma de fuego deja marcada en la piel. En otras palabras, la ausencia de dicha marca alrededor de la herida demostraba que el niño no se había quitado la vida como su hermano mayor declaró, sino que
alguien le había disparado desde cierta distancia. En cuanto a las demás autopsias, en casos como el de Mark y Sarah, se halló su propia sangre en sus pulmones, señalando que por lo menos esas dos víctimas habían estado vivas por al menos unos segundos después del ataque y habían aspirado su propia sangre. Información que según los investigadores demostraba la intencionalidad de los ataques, pero aún más su deliberación. Pero la oficina del sheriff no se quedó únicamente con los resultados de las necropsias, sino que también practicaron una serie de análisis balísticos para determinar si efectivamente una persona de la altura de Ben disparando de donde la escena daba a entender podía lograr impactar en sus familiares como lo había hecho, y si además sus propias heridas confirmaban la teoría del suicidio. Al igual que las necropsias, los resultados de estos análisis rechazaron la versión de Andrew sobre la culpabilidad de su hermano menor. Las trayectorias de las balas simplemente no coincidían con lo que él estaba contando. Sin embargo, la pieza más fehaciente de evidencia fue el testimonio de Brielle, no solo porque la niña había estado despierta al momento de ser atacada, sino porque durante su declaración, además, agregó información sumamente importante, como que, aparte de sus padres, solo Andrew era quien tenía acceso al arma de su padre. Como si eso no fuese suficiente, al registrar la computadora del chico, la policía descubrió que en las semanas previas a los crímenes, Andrew había estado informándose en internet sobre cómo disparar un arma, cómo eran las escenas de suicidio y demás detalles que coincidían con la hipótesis de que el adolescente había pasado semanas ajustando todo esto para llevar a cabo su plan. Con evidencia más que suficiente para acusarlo de culpable, Andrew quedó bajo arresto para posteriormente ser acusado oficialmente de 5 cargos de homicidio con el agravante de su planificación, lo cual quedaba completamente probado, y además un cargo por intento de homicidio en el caso de Brielle. La primera audiencia judicial es siempre la de oficialización de los cargos, y en este caso ocurrió apenas 5 días después de los hechos, es decir, el 25 de octubre del 2024. Durante esa audiencia se oficializaron los cargos en contra del adolescente, y al igual que sucede en todas esas audiencias, se le preguntó cómo se declaraba, algo a lo que Andrew eligió no contestar. Además de tener como objetivo determinar las siguientes audiencias y sus fechas, esta primera etapa del proceso judicial estuvo marcada por solicitudes de ambas partes. Por un lado, el equipo de abogados defensores de Andrew solicitaron que, teniendo en cuenta su edad, se protegiera su identidad, lo que la jueza a cargo, Kristen Richardson, concedió parcialmente, prohibiendo que los medios de comunicación pudieran tomar videos o fotografías del acusado dentro o fuera de la corte o dar su nombre completo en las noticias, motivo por el cual la prensa norteamericana hasta hoy se refiere a él simplemente como A. La edad del acusado de por sí implicaba una complicación. Si bien en Estados Unidos los adolescentes de 16 y 17 años acusados de homicidio son directamente tratados como adultos, al tener Andrew 15 años, quedaba tomar la decisión de si su juicio iba a llevarse a cabo en una corte para adultos o no. Desde la primera audiencia, la Fiscalía del Condado de King solicitó que se lo juzgara como un adulto, pero la jueza decidió que esto no ocurriría sin un proceso previo de determinación, lo que por supuesto llevaba una serie de audiencias previas al juicio en sí. La primera de ellas debía suceder en enero del 2025, pero la defensa de Andrew presentó recursos para atrasarla, argumentando que necesitaban más tiempo para reunir la evidencia y entrevistar a las 100 personas que consideraban de interés. Tras una breve discusión, se le otorgó el aplazamiento de la audiencia, que acabó ocurriendo a mitad del año pasado. Gracias a lo que se filtró de esa audiencia, sabemos que la defensa presentó una serie de pruebas y testimonios que en cierta forma cambian la manera en la que entendemos este caso. Y es que según lo que medios de prensa locales compartieron, los abogados de Andrew mantienen que sus acciones habían sido impulsadas y provocadas por una serie de abusos prolongados que el adolescente había sufrido a manos de su familia. Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, se ponía en duda la dinámica de los Humiston, y si estos eran la familia perfecta que se había dado a entender en un principio. Los reportes presentados por la defensa del adolescente indicaban que Mark y Sarah aislaban voluntariamente a sus hijos, intentando evitar a toda costa que establecieran relaciones con personas fuera de la familia, motivo por el cual habían elegido educarlos en casa. Una afirmación que se basaba en los distintos testimonios de los vecinos de los Humiston, quienes aseguraron que si bien participaban de actividades sociales en la comunidad, no era común verlos interactuar con más que algunas pocas familias de su iglesia. Gracias al testimonio de Andrew e incluso familiares lejanos, la defensa presentó la conclusión de que Mark y Sarah educaban a sus hijos con valores cristianos extremos que se volvieron peor tras la llegada del COVID, cuando el matrimonio se volvió sumamente paranoico, aislando aún más a la familia e iniciando una nueva forma de vivir en la casa que se describió como
digamos, sumamente rígida, con ideología militar ni enfocada en la supervivencia, como si existiera algún tipo de catástrofe acercándose. Uno de los testimonios más valiosos presentados por la defensa fue el de la madre de Sarah, quien, a diferencia de lo que uno esperaría, apoyó a su nieto declarando que su hija era abusiva y demandante con los niños, por lo que habían discutido más de una vez y habían amenazado con denunciarla a las autoridades si no cambiaba la forma en que actuaba con sus hijos. Pese a esta nueva información en el caso, la verdad es que en cuanto al proceso judicial no avanzó mucho más. A más de un año del caso todavía no se determinó si Andrew será juzgado como adulto o como menor, y por lo tanto mucho menos sabemos cuándo va a ocurrir el juicio. Según las últimas fechas que trascendieron, la última audiencia tendría que haber sucedido en enero del 2026. Algunas fuentes afirman que la defensa habría vuelto a pedir un aplazamiento para que la última audiencia se celebre en octubre de este año, es decir, a 2 años de los hechos. Pero la justicia se negó rotundamente, por lo que si nada cambia, en abril la justicia tendría que determinar cómo va a juzgar a Andrew y por lo tanto la fecha de su juicio. En cuanto a su hermana, la única sobreviviente de la masacre, sabemos que está viviendo con algunos de sus familiares, pero no sabemos más. Recordemos que este caso es terriblemente reciente, así que hasta acá llegamos con toda la información que tenemos de momento. Hay dos posturas, claramente. Una en la que era una familia abusiva y otra en la que no lo eran o eran simplemente estrictos y Andrew decidió actuar de esta forma por otras razones personales. Lo que sí, obviamente, su familia no merecía ser masacrada de esa forma. Pero bueno, díganme qué opinan al respecto y si habían visto algo sobre esto. No creo que hayan visto tantas noticias sobre el tema porque es muy reciente, pero ya hay algún que otro documental al respecto. Por lo impresionante de la situación y también por la habilidad de sobrevivir que tuvo su hermana menor. Así que bueno, díganme qué opinan al respecto y hasta acá llegamos. Acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de este medio. Realmente lo aprecio muchísimo. Ya saben que los miembros del canal ven los videos un poco antes que el resto de los seguidores. Así que si quieren unirse, está ahí abajo en alguna parte del botón. Realmente no me acuerdo cómo se llama, pero está al lado de suscribirse. Y bueno, sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.